Qué bueno estar con usted el día de hoy en el programa de Filo Cortante. Gracias por estar con nosotros cada semana escuchando la palabra de Dios. Y tenemos cosas emocionantes en el futuro que les vamos a estar hablando, pero hoy vamos a entrar nuevamente en la palabra de Dios. Y hoy yo quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha pensado en sus palabras y el efecto que tiene sus palabras, el poder que tiene la palabra cuando usted habla? Porque con la palabra, con nuestra lengua, nosotros podemos impactar vidas, podemos dar vida a otra persona y podemos destruir el ánimo de otra persona con el poder de la lengua. Así que el tema de hoy es el poder de la lengua. Hablamos de este tema ahora y voy a extraer algunas citas de la palabra de Dios. Por ejemplo, Salomón, en el libro de Proverbios, el capítulo 18 y el verso 21, él dice que la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Para decirlo en otra forma, palabras que hablamos pueden resultar en muerte o en vida. Habla demasiado y va a comer sus propias palabras. Va a vivir del fruto de lo que uno dice. La Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, Él dice que del corazón habla la boca. La abundancia de su corazón es lo que provoca palabras de nuestra boca. Y nuestra lengua a veces habla cosas que puede herir, cosas que puede dañar, cosas que puede golpear fuertemente a la vida de otra persona. Pero también la lengua tiene el poder para levantar el ánimo de una persona. La palabra, nuestra lengua, puede animar a una persona y darle esperanza de seguir adelante. Para decirlo así, la Biblia habla de que muchas veces nosotros herimos gente con las cosas que hablamos. Nuestra lengua es tan difícil controlar. En Proverbios, el capítulo 12 y el verso 18, nota lo que Salomón, el hombre más sabio que ha vivido, lo que él dice acerca de la lengua. Él dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Usted está influenciando gente en su círculo, con quienes usted se desenvuelva. Y sus palabras pueden dar alivio, pueden dar ánimo, pueden dar propósito de vida, o sus palabras pueden desanimar, puede ser de crítica. Usted puede influenciar el ánimo de una persona con el poder de la lengua. ¿Está usando sus palabras para animar hacia vida o está usando sus palabras como crítica para destruir hacia la muerte? La manera que padres hablan a sus hijos muchas veces marca la vida de este niño el resto de su vida. Yo he escuchado padres criticando a sus hijos y dicen cosas como que tú no sirves para nada, hijo. ¿Por qué no puede hacer las cosas bien? ¿Por qué no puede ser como su hermano? ¿Por qué no puede ser tan brillante, inteligente y sacar buenas notas como saca su hermana? Y entonces este niño queda marcado. Tenemos que separar nuestras palabras de crítica de la persona de nuestros hijos y decir que las acciones son las cosas que nos desagrada, no es el niño que nos desagrada. Muchas veces yo he visto niños que sienten intimidados, niños que están muy introvertidos, y la razón es porque los padres siempre están diciendo que nunca va a superar en la vida, no tiene nada de valor, es un malcriado.
Yo siempre he dicho, cuando escucho padres diciendo a sus niños, malcriado, yo digo, si es malcriado, ¿quién lo crió? Entonces eso quiere decir que más probable es los padres son los que han producido un hijo malcriado. Porque los niños duplican lo que observan y lo que escuchan. Y cuando un padre puede corregir su hijo, corregir su niño, debe de hacerlo con amor, diciendo que este comportamiento que estás haciendo no concuerda con la buena persona que eres tú. Tú eres criatura de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona que Dios ha hecho con un propósito. Dios tiene grandes planes para tu vida. Y cuando podemos decir cosas así a nuestros hijos, entonces el ánimo del hijo se levanta y dice, wow, mi papá confía en mí, mi papá, él me estima. Pero cuando decimos al niño que él no sirve para nada, el niño sale diciendo, soy un fracaso, no sirvo para nada, no puedo hacer nada, porque sus padres ya lo marcaron como un niño inútil, un niño sin capacidad. El poder de la lengua. Padres hoy día, yo quiero que usted haga la prueba. Si su hijo está mal portado en alguna cosa, y todo niño va a hacer travesuras, va a hacer cosas que a nosotros nos desagrada, pero cuando va a corregir su niño, corrígelo en esta forma. Dice, Juanito, tú eres un niño precioso, tú eres un regalo de Dios, tú eres el orgullo de sus papás, tú eres un niño que esperábamos, tú eres un niño muy especial y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ese comportamiento, cuando hiciste aquella cosa, no concuerda con la maravillosa persona que eres tú, hecho por Dios. Entonces yo tengo que castigarle, yo tengo que corregirle para que te acuerdes que este comportamiento no es el Juanito que conozco yo. El Juanito que conozco yo es un varón de Dios que va a crecer y ser una persona importante en la vida. Entonces el poder de la palabra puede marcar el destino de una persona. Salomón dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. El autor del libro de Santiago, el mismo Santiago, nos dice que la lengua es tan difícil domar o dominar que puede encender un bosque. Con solamente una palabra usted puede causar una revolución. Las revoluciones en el mundo, en países, han sido causadas por una palabra que alguien habló y provoca una cosa que dice. A veces en nuestro país, con solo decir una palabra, puede causar una revolución y un problema y llega a las noticias que tal persona dijo esta palabra y esta palabra ya se levanta un caos y un problema grande. El poder de la lengua. Santiago en su libro lo compara con la fuerza que tiene un caballo. Él dice, pero con un caballo, con toda la fuerza de un animal tan grande, solamente podemos poner un freno sobre la lengua de él y lo podemos guiar, lo podemos con las riendas y un freno en la boca, podemos dominar un caballo, pero la lengua del ser humano no podemos controlar. Él dice que también con un barco, tamaño de un barco de crucero, lo que tiene que es 1000 veces más pequeño que el crucero, está el timón tan pequeño. Y con ese pequeño timón atrás en el barco, uno puede manejar
un gran crucero. Pero la lengua, el timón de nuestra vida, a veces no es controlado. Y si no tenemos nuestro hablar redimido, si no tenemos nuestra lengua controlado por el Espíritu de Dios, nosotros podemos destruir las vidas de otros tanto como la nuestra. Con la lengua tenemos el poder de hablar alabanzas a Dios, y Dios se agrada en oír nuestras alabanzas de la boca. Él nos quiere oír cuando alabamos al Señor. La Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. El poder de su lengua puede traer la presencia de Dios. En la Biblia, en Mateo, leemos la ocasión cuando un oficial del ejército llegó donde Jesús y él había escuchado que Jesús tenía el poder de sanar a los enfermos. Entonces el oficial dijo: Señor Jesús, un siervo en mi casa está muy enfermo, y está tan enfermo que él ni puede moverse de la cama. Él no puede venir hasta donde tú estás. Y entonces Jesús, quiero que ore por el siervo que trabaja en mi casa. Y entonces Jesús dijo: bueno, vámonos, yo iré a su casa para orar por su siervo que está en su casa. Y el oficial del ejército dice: oh no, Señor, yo no soy digno para que usted llegue hasta mi casa, y yo sé que el poder de la palabra, el poder de hablar, que tú puedes solo decir la palabra y mi siervo puede ser sanado. Jesús estaba sorprendido que este hombre decía una cosa así, porque él juntó fe con la palabra. Él decía: si yo creo la palabra tuya, entonces esta puede hacer una acción que resulta en la sanidad del siervo mío. Y nota lo que dijo este oficial: tengo oficiales arriba de mí que me dan órdenes, y yo tengo soldados a quienes yo doy órdenes. Puedo yo decir a uno de ellos: vete, y él va. Puedo decir a otro: venga, y él viene. Y yo puedo decir a un siervo: haga esto, y lo hace. Él entendió que la autoridad se expresa a través de la lengua. Y él, siendo oficial del ejército, tenía mucha autoridad, y él sabía cómo la gente respondía. Y él dijo: Jesús, y yo sé que si tú solo dices las palabras en que tienes autoridad, que mi siervo puede ser sanado. Jesús escuchó las palabras del oficial del ejército, y él expresó que él nunca había oído una fe tan grande como la fe de este oficial. Y él dijo: vaya a su casa, porque ya su siervo está sanado. Porque la fe, acompañando palabra de autoridad, produce resultados. Cuando usted habla, está soltando al aire lo que es la expresión de su fe y la autoridad que ha sido puesto. Dios ha dicho a nosotros los creyentes que yo he puesto mi palabra en su boca. Cuando hablamos esta palabra, cosas suceden. Hoy habla a la enfermedad que tiene en su cuerpo. Hoy habla al desorden que hay en su casa. Hoy habla a sus hijos que están rebeldes y fuera de la casa. Habla la palabra. Ahí, aún estando solo, la Biblia dice en una ocasión que Él envió su palabra y lo sanó. Entonces, no es solamente mi persona que hace una diferencia en una situación, pero mi palabra suelta en el aire puede tener un efecto, porque Dios puede capsular mis palabras
y llevarlas. Yo puedo maldecir o yo puedo bendecir. ¿Qué va a hacer con sus palabras el día de hoy? La segunda cosa, después de la autoridad de nuestra palabra y la fe en ella, la segunda cosa es que con su lengua usted puede confesar también. Y es curioso que solamente una acción o obra de nuestra lengua puede provocar el perdón de pecados en nuestra vida. Usted puede ser totalmente perdonado de sus pecados solo por el poder de la lengua. No tiene que hacer algún rito, no tiene que dar alguna limosna, no tiene que caminar de rodilla por el pasillo de un templo, no tiene que contar el rosario, no tiene que hacer alguna de esas acciones. Lo que tiene que hacer es sencillamente confesar con su boca. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjese nomás, su vida puede ser limpiada por confesar con su boca. Sus pecados pueden ser borrados totalmente solo por el hecho de confesar con la lengua, el poder de la lengua. La tercera cosa, nuestra lengua también puede hacer declaraciones positivas que abren camino a nuestro futuro. Cuando nosotros decimos, yo viviré y no moriré. Cuando nosotros decimos, yo tomo autoridad sobre estos espíritus. Cuando yo comienzo a hacer declaraciones positivas, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces estamos abriendo camino para nuestro futuro, el poder de la lengua. La cuarta cosa que quiero mencionar. Primero, autoridad con fe causa resultados o produce resultados. Segundo, el poder de la lengua para confesar, que aún dice que la Biblia que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. Y la tercera cosa, nuestra lengua se usa para hacer declaraciones positivas acerca de nuestro futuro. Y número 4, nuestra lengua habla de las cosas que no son como si fuesen. Abraham lo dijo. Y cuando tomamos las palabras de Dios en la Biblia y comenzamos a repetir las palabras y las hablamos sobre nuestras vidas, cosas comienzan a suceder. Por ejemplo, yo me digo a mí mismo, yo soy la cabeza y no la cola. Estoy arriba y no abajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Y mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Y entonces cuando yo hablo de estas cosas sobre mi vida, este produce un resultado. Aún Jesús mismo nos dio un ejemplo cuando Él estaba enseñando a sus discípulos. Él dijo, la verdad es que si tienes la fe como tamaño de la semilla de mostaza, tú puedes decir a este montaño, muévese al mar y será removida esta montaña. Ahora, Él no estaba necesariamente hablando de una montaña de piedra, una roca, una montaña de la naturaleza. Él estaba hablando de un obstáculo que es más grande que uno. Y Él dice, si tú hablas a sus conflictos, si tú hablas a sus circunstancias, si tú hablas a los obstáculos que le está impidiendo el avanzar, entonces con solo decir la palabra con la fe será hecho.
entonces vamos a hablar. Serán hechos cuando nuestras palabras se enlacen con nuestra fe. Usa su lengua, porque su lengua tiene poder. Número 5. Con nuestra lengua podemos exhortar y podemos reprender los espíritus inmundos que nos enfrentan. Todos somos atacados. A veces no podemos ver nuestro enemigo. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Los espíritus demoníacos, los espíritus inmundos andan tratando de engañarnos y aprovechar de momentos cuando estamos nosotros desanimados. Por esta razón, a mí no me gusta decir cuando estoy desanimado o cuando tengo alguna cosa que me está molestando o estoy preocupado. No me gusta decirlo a nadie. ¿Por qué? Porque el diablo escucha lo que nosotros decimos con nuestra boca. El diablo no tiene la capacidad de leer nuestra mente. Y usted dice, no, pero él sabe lo que uno hace. Él solo sabe por la historia lo que es el perfil de las actividades de un ser humano. Entonces, cuando él ya escucha que uno está diciendo, estoy triste, estoy desanimado, no sé si puedo seguir adelante, voy a tirar la toalla, ya voy a dejar de luchar. Entonces el diablo escucha estas cosas y él manda a los demonios y dice, vaya, porque ellos ya están debilitados, porque lo conversaron con la lengua, que están pasando por dificultades. Entonces vaya, es un buen tiempo de meterles una tentación porque ya son vulnerables, porque escuché las palabras. Tenemos que hablar las cosas, no lo que es, pero lo que queremos que sea. Tenemos que decir cosas como yo sé que mi Redentor vive. Cuando yo estoy pasando una decepción, un desánimo, un problema en mi vida, yo digo, soy más que vencedor. Y el diablo escucha eso también. Y los espíritus temblan. Y yo digo, hay un solo Dios. Y Él es mi Dios. Y la Biblia dice que el diablo sabe que hay un solo Dios y Él tiembla. Entonces yo puedo hacer correr el diablo. No diga, el diablo me está persiguiendo. Un momento. Si el diablo le está persiguiendo, ¿por qué está corriendo? Porque la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de nosotros. Yo no tengo que correr del diablo porque mayor es él que está en mí. Entonces, cuando viene el espíritu inmundo y me quiere tumbar, me quiere sacudir, me quiere hacer más desanimado, yo puedo decirle, yo conozco tu futuro, Satanás, y no es muy bueno, porque vamos a aplastar su cabeza, vamos a ponerle debajo de nuestros pies, y yo puedo decirte, diablo, fuera, espíritus inmundos, fuera de mí, porque yo tengo el poder y la autoridad en mi lengua de echar fuera demonios. Usa la lengua. Número 6. Con la lengua cantamos cantos de victoria y superamos el temor en nuestra vida. Dios dijo en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero nota que el Señor no dice, medita en mí, aunque tenemos que meditar, pero Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Y para finalizar, número 7, la Biblia dice que debemos de hablar vida a nuestro futuro. Y cuando declaramos que Él es el Señor, estamos diciendo que yo no me mando solo, pero Él es mi guía. Él es el soberano Dios. Él es el Todopoderoso. Él es mi refugio. Él es mi Dios. Y cuando comienzo a decir estas palabras con mi lengua, entonces yo estoy
limpiando la atmósfera, estoy abriendo el camino y estoy caminando en victoria. Entonces yo levanto la bandera y yo digo que Jehová es mi bandera, Jehová es mi justicia, Jehová es mi Dios. Y con mi lengua yo puedo asegurar mi futuro y usted también. Que el Señor le bendiga. Con más de 40 años de trabajo misionero y más de 20 años en la televisión, los pastores Rafael y Donna Holland han podido llevar un mensaje de esperanza a miles y miles de familias internacionalmente, las cuales hemos logrado conectar en alguna de nuestras iglesias alrededor del mundo. Tal vez hoy tú no tengas la oportunidad de viajar a tantos países, pero sí tienes la oportunidad de ser un patrocinador activo para nuestro ministerio. Si así lo deseas, por favor, visítanos en www.ministeriosmdf.org. Que Dios te bendiga ricamente. Doy gracias a Dios que Él me ha dado el privilegio de ministrar alrededor del mundo y visitamos muchos de los países donde este programa se presenta. Entonces, para ver nuestra agenda, cuando vamos a estar en un pueblo cerca de usted, por favor, vaya a nuestro sitio web y ahí va a ver nuestra agenda. Y yo quiero conocerle cuando llego a su país. Gracias por ver el programa de Filo Cortante. Si desea mayor información, escríbanos al 200 Fitness Court en Coppell, Texas, código postal 75019 o a info@mundodefe.org.